Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y estoy grabando desde el carro porque llevo 2 intentos de grabar el video y no ha funcionado el audio. Entonces, hoy tendremos un poco menos de producción, no habrá todos los efectos especiales y visuales de los otros videos, pero el contenido es lo que quiero que tengan. Para hoy, lo que tenemos preparado es el final de la historia sobre el equipaje, porque tenemos una conclusión del proceso de la persona que se llevaron presa por el reloj. Les voy a contar cuál es. Y vamos a hablar sobre los derechos del contribuyente en 2 aspectos particulares que tienen que ver con el uso de los formularios electrónicos y con los requerimientos de información. Así que no vaya a ningún lado. Mientras tanto, suscríbase, dele clic a la campanita y pásale este video a todas las personas a las que le compartió el video del equipaje para que sepan el final, porque no hay noticias sobre ese final. Y también nos puede seguir en Patreon, patreon.com/impuestos y chocolate. Ahí están subidos muchas horas de seminarios, vamos a subir más. Y es un buen momento porque inicia el mes y entonces puede tener acceso durante todo el mes a todo ese contenido. Y adicionalmente, para los que se suscriban como VIPs, la última semana de septiembre tendremos nuestra usual reunión de Zoom para platicar sobre temas de impuestos con los Patreons VIP. Entonces es una muy buena oportunidad en este momento. Les rinde más la suscripción hacerlo a principios de mes. También suscríbase a impuestosychocolate.com, el blog, a Facebook, facebook.com/impuestos y chocolate, y en Twitter, impuestos y choco. Así que vamos con el tema de hoy. El equipaje ya habíamos hablado que el equipaje pues se componía de varias cosas que el Cauca y el Recauca establecen, y SAT en aduana del aeropuerto pues se llevó preso a una persona por defraudación aduanera hace algún tiempecito, hace un par de semanas. Lo comentamos en el video que se llama El Equipaje, ahí sí que lo puede buscar en los videos y en el podcast. Y resulta pues que un colega ahí, alumno en una maestría en la que imparto clase, nos compartió a todos cuál había sido el desenlace. Y resulta ser que el Tribunal Penal Tributario, especializado en tributario, en donde estuvo la primera declaración, le dio falta de mérito al caso, con el argumento que los relojes eran parte del equipaje, pues eran joyas, y por lo tanto no deben ser declaradas y se ingresan al país sin necesidad del pago de impuestos y la declaración, porque son parte del equipaje. O sea que el tribunal siguió la tesis que habíamos manejado en ese video y dio esa falta de mérito. Aquí lo extraño pues resulta ser que la administración tributaria no dio ninguna conferencia de prensa sobre el resultado del caso, y tampoco hubo cobertura de los medios. Le dieron mucha cobertura, hasta sacaron el nombre del sindicato, lo cual es inconstitucional, es ilegal, daña la imagen de una persona que pues ya ven, falta de mérito. Y no hay conferencia de prensa de la administración tributaria y no hay seguimiento a medios. Por eso es que pido por favor a todo el que recibe este video lo traslade para poder colocar en su justa dimensión lo que sucedió y que se sepa que no hay persecución como tal del delito, porque si nos quedamos con la noticia inicial, es una forma de terrorismo. Al final de cuentas, estar dando noticias de que estoy metiendo preso a tal persona por tal cosa y que los estoy esperando en el aeropuerto para que me declaren, y si no se van a ir presos también, cuando el tribunal, el juzgado como tal, no aceptó del todo la tesis. Eso debería tener un seguimiento de parte de la administración tributaria y salir a explicarlo, porque de nuevo no se vale estar pretendiendo recaudaciones vía infundirle miedo a los ciudadanos y a los contribuyentes. Eso califica como terrorismo, lo cual no creo. Esto probablemente es simplemente un desliz de la administración, no haber hecho un comunicado diciendo que había sido resuelto en ese sentido ese caso, y le ruego a los periodistas y a la prensa que le dé seguimiento a los casos para verdaderamente trasladarle a la población la verdad y no simplemente el sensacionalismo del momento. En el siguiente tema pues tenemos
dos que habíamos dejado un poco sin comentar, dos numerales del artículo 21A del Código Tributario, derechos del contribuyente. El primero es el 15, que dice que el contribuyente tiene derecho a al debido proceso, audiencia y derecho de defensa. Y principalmente tenemos que enmarcarlo en el manejo que se le puede dar a los formularios de la Administración Tributaria, porque no puede ser a través de formularios que la Administración Tributaria imponga sus criterios. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, ya lo vimos con los 10 proveedores. Ahorita está suspendido por la Corte de Constitucionalidad. Ahí por esa inconstitucionalidad que plantearon Diana de Mata y Elías Arriaza de Consortium. También hay una entrevista con ellos dentro de los videos. Esta entrevista no está en el podcast, solo está en el video. Entonces en el canal de YouTube está para los que solo nos están escuchando, en la que se explica cuáles son los elementos por los cuales se planteó la inconstitucionalidad y está suspendido el listado de los 10 proveedores en el formulario del IVA. Pero también el formulario del IVA tiene la imposibilidad de hacer rectificaciones del crédito del IVA hacia arriba. Y esto es por aplicación de un criterio que tiene la Administración Tributaria respecto al artículo 20 de la ley del IVA, que podrá tener razón en la aplicación del criterio, pero desde mi perspectiva es totalmente ilegal e inconstitucional pretender hacerlo mediante la manipulación de los formularios, que son, digamos, temas distintos. Si está en desacuerdo con un criterio del contribuyente, por derecho del contribuyente le debe correr audiencia y debe seguirse el debido proceso, porque luego arriba de eso hay un principio constitucional adicional, que es el control judicial de los actos de la administración, o el control de la juridicidad, como dice nuestro artículo 221 de la Constitución, y ese le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vía la modificación del formulario como tal, se inhibe el derecho del contribuyente a la audiencia, al debido proceso y al derecho de defensa. Y se inhibe el control jurisdiccional de los actos de la administración, porque se establece automáticamente el resultado que la administración quiere, sin que el contribuyente tenga mecanismo alguno para hacer valer lo que cree que es su derecho, que debería determinar siendo tutelado por o definido finalmente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces esta violación, cualquier tipo de modificaciones a los formularios electrónicos que utiliza la Administración Tributaria, es una violación a este derecho del contribuyente, que está automáticamente incorporado en la Constitución en cuanto al derecho de defensa, audiencia y debido proceso como tal, allá en el artículo 12, ¿verdad? Dicho esto, el segundo aspecto importante a tener en cuenta es el numeral 17. El numeral 17 del Código Tributario, artículo 21A, nos dice que es derecho del contribuyente a que todos los requerimientos de información se hagan en el primer requerimiento, el que da inicio al procedimiento administrativo de verificación. Y esto tiene dos aspectos importantes. Habla del contribuyente o terceros. Primero, que se le informe al contribuyente sobre qué versa la auditoría, y al contribuyente que está siendo revisado de manera directa se le indique qué es toda la información que se va a requerir, y si se van a requerir informes de terceros para validarla, y si se va a requerir informes financieros de entidades financieras para validar lo que va a decir. Esto debería estar contenido en ese primer requerimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque hay tres obligaciones de presentar información. La información propia del contribuyente, que incluye la presentación de todas las relaciones que tuvo con terceros originarios de tributos, el gasto deducible, el crédito del IVA y demás. Esa información debe ser presentada. Y el procedimiento está en los requerimientos de información, artículo 93, y tiene 3 días. Luego tenemos información respecto de terceros. Cuando piden información respecto de terceros, y eso es, estoy verificando las obligaciones tributarias de un tercero, entonces el plazo para presentar esa información es de 20 días.
y debe comunicársele al tercero esa información, pero debe comunicársela al contribuyente que está siendo sujeto a revisión, que se solicitará la información de un tercero. Por eso este numeral 17 implica que se le revele que van a estar terceros involucrados. Y luego la información financiera tiene un procedimiento ante juez en la cual existen los pasos a seguir, y ese derecho de la administración de requerir la información a las entidades financieras debe ser también informado al contribuyente conforme al artículo 21A, numeral 17, para que el contribuyente sepa cuál es la complejidad de la auditoría a la que está siendo sujeta y cuáles son los elementos probatorios. Hay muchos aspectos de esto. Dentro del debido proceso está también la comunidad de la prueba. Yo no puedo generar pruebas escondidas del contribuyente al que estoy verificando o sancionando. Y esto pues es bien importante tenerlo en mente. No se aplica así. ¿Qué hemos visto? Y esto en las últimas semanas, un contribuyente fue sujeto a verificación y se le hizo un requerimiento de información. Dentro de ese requerimiento de información hay cierta información que la administración tributaria recibe. Dentro del plazo, luego de esa revisión inicial, resulta que un contribuyente relacionado, o sea, es del mismo grupo empresarial, recibe otro requerimiento muchísimo más corto, con un enfoque en la parte de cuentas por cobrar. Como que fuera un requerimiento de información a este segundo contribuyente. Pero al ser compañías relacionadas, si uno mira los requerimientos de información, se sabe que lo que están haciendo es verificando la información del primer contribuyente contra la información del segundo contribuyente. Pero están disfrazando el requerimiento de información del segundo contribuyente como un requerimiento de información directo, cuando eso es finalmente un fraude a los procedimientos administrativos que contiene el Código Tributario, porque a este segundo contribuyente le debieron haber hecho un requerimiento de información respecto a terceros, concretamente qué cuentas por cobrar tiene con esta compañía y presénteme los saldos, porque al que están sujetando a verificación es al primero. La segunda auditoría no surge por el sistema de riesgos, medición de riesgos y demás del programa de auditorías. Sabemos que surge por la información que se le entregó del primer contribuyente a la administración tributaria. Pero estos, son fraudes. No es la primera vez que le sucede a clientes míos este aspecto en el que sabemos que están requiriendo la información para auditar a un contribuyente tercero, pero lo mantienen en secreto y utilizando un procedimiento de verificación del propio contribuyente, cuando no es a ese segundo contribuyente al que están auditando, sino que es a un contribuyente con el que tuvo relaciones comerciales generadoras de tributos. Y es el artículo del plazo de 20 días, información respecto de terceros, el aplicable, y no el artículo 93 con su plazo de 3 días, porque no es información de obligaciones propias. Respecto a la información financiera, pues es lo mismo. El primer requerimiento de información debería decir: la administración tributaria hará solicitudes de información a las entidades financieras en las cuales tiene cuenta para verificar la información que me va a presentar. Luego puede renunciar a hacerlo si la información que se presenta le es suficiente, pero debería de estar informado el contribuyente desde un inicio que se requeriría información a terceros vinculados, a terceros con relaciones comerciales o a terceros con relaciones financieras que tenga. Espero les haya gustado este video, sea de utilidad, páselo a todos sus amigos, suscríbase, dele like a la campanita y si nos están en Apple Podcast, déjenos 5 estrellas. Esto funciona para que cada vez más personas lo oigan, y pásele el link a todas las personas que usted crea que pagan impuestos en nuestro país. Hasta la próxima y feliz semana. Mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos.